3, 2, 1. Bueno, bienvenidos a esta nueva serie de videos sobre la certificación de la AZ900. Van a ver incluso videos que están relacionados con teoría y estos que están muy enfocados a lo que es la práctica. Es decir, vamos a tener en 30 preguntas resueltas y explicadas de la certificación de la AZ900 para que ustedes también se preparen. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Daniel Leitón, que también se está preparando para la certificación de Azure. Entonces, vamos a comenzar con estas preguntas que nos introducen a todo lo que es el tema de cloud y específicamente a una porción inicial de la AZ900. Este cuestionario comprende de 30 preguntas, como ya lo hemos mencionado, y va de la siguiente manera. Esta pregunta es lo que dice: cuando estás implementando una solución de software como servicio de software as a service, eres responsable de configurar una alta disponibilidad. Luisa revisa el texto subrayado, si es correcto selecciona lo demás. Esto es para frenar de la regla. Las opciones son: no se necesita cambio, definir las reglas de escalabilidad, instalar la solución SaaS y configurar la solución SaaS. Para este caso, analicemos de la siguiente manera las preguntas. Primero, al distinguir entre la implementación y el uso de una solución SaaS, en la implementación de esta solución, el proveedor del servicio es el responsable de garantizar la alta disponibilidad de la plataforma como cliente. Típicamente no estás a cargo de configurar la alta disponibilidad, eso hace parte del servicio del proveedor que debe asegurar y de que debe mantener. Ahora, sin embargo, la pregunta en este contexto se puede interpretar de dos maneras, dependiendo del contexto. La primera: si la pregunta se refiere a la responsabilidad del cliente al usar un servicio SaaS, entonces efectivamente no sería responsabilidad del cliente configurar la alta disponibilidad porque eso es gestionado por el proveedor del servicio. Y el segundo: si tú eres el que está implementando la solución SaaS para que un tercero la use, tú sí eres responsable de gestionar la alta disponibilidad. Ahora, si por implementación se refiere a un cliente que está estableciendo o personalizando la configuración dentro de la SaaS, ya sea que puede ser la integración con aplicaciones o flujos de trabajo, entonces sí podrían haber ciertas configuraciones que el cliente debe realizar. Pero estas generalmente no están relacionadas con la alta disponibilidad del servicio en sí. Entonces, dicho esto, y dado que la pregunta nos especifica que nos especifica sobre la alta disponibilidad y no sobre la personalización de la funcionalidad de la aplicación, la opción D es la más aceptada. ¿Por qué? Porque obviamente cuando implementamos el SaaS debemos configurar para que se adapte a nuestras necesidades. Segunda pregunta: una organización que aloca su infraestructura en una nube privada, esta es la palabrita que se subraya, puede cerrar su centro de datos. Las opciones son: A, no se necesita cambio; B, una nube híbrida; C, en la nube pública; y C, en un host de Hyper-V. Entendamos los conceptos de lo que es nube pública y nube privada. La nube pública es un modelo donde la computación, o mejor dicho, los recursos de la computación son exclusivos de una sola organización. O sea, a menudo la infraestructura de la nube privada se encuentra en un centro de datos de la propia organización y no de un tercero. La nube híbrida, por otro lado, combina elementos de lo que son nubes privadas y nubes públicas. Al utilizar una nube híbrida, una organización puede externizar o hacer el outsourcing de ciertos servicios de cómputo. La nube pública es un modelo donde los recursos de computación son proporcionados por un tercero y son accesibles a través de Internet. La última opción, que es la de Hyper-V. Hyper-V, bueno, es una tecnología de virtualización que desarrolló Microsoft. Alojar en un host de Hyper-V no es sinónimo de utilizar una nube pública, privada o híbrida, sino que se refiere a una tecnología específica para la creación y gestión de máquinas virtuales. Entonces, volviendo a la pregunta, basándonos en esta información, la respuesta que más se adecua para hacer la declaración es la C, en la nube pública, ya que se puede trasladar toda la infraestructura de nube pública de nube privada a nube pública, lo que permitiría que el centro de datos pueda cerrar. Pregunta 3.
¿Cuáles son dos características de la nube pública con cada respuesta correcta? No. Cada respuesta correcta representa una solución. Listo. A. Hardware dedicado, conexiones no seguras, almacenamiento limitado, precios medidos y gestión autónoma. Ahora, expliquemos esto. Primero, ¿qué es hardware dedicado? Esta no puede ser. ¿Por qué? Porque no es una característica típica de nube pública. En la nube pública, los recursos como servidores y almacenamiento son compartidos entre múltiples usuarios. Esta sí sería una característica de la nube privada. Ahora, la segunda, conexiones no seguras. Esto tampoco es correcto porque la nube pública es accesible a través de Internet. Ofrece, obviamente, varias opciones para garantizar conexiones seguras como la encriptación y las VPNs. Tercero, almacenamiento limitado. Esta tampoco es una característica. ¿Por qué? La nube pública suele ofrecer almacenamiento escalable, lo que significa que puedes aumentar o puedes disminuir la cantidad de almacenamiento según tus necesidades. La tercera, precios medidos. Esta sí que es una de las características. ¿Por qué? Esto significa que pagas por lo que utilizas, lo que se conoce como el Pay as you go, lo cual puede ser por hora, por cantidad de datos almacenados, por tiempo, por ancho de banda, o sea, por una cantidad impresionante de cosas. La última, que dice gestión autónoma, también es una característica de proveedores de nube pública. ¿Esto qué es lo que hace? Que ofrece herramientas para la gestión autónoma de recursos, que esto no es exclusivo ni definitorio de la nube pública, pero la gestión puede ser tan autónoma o manual como el usuario decida. Esto dependiendo de los servicios obviamente que utilice. Entonces, por lo tanto, las dos opciones que más se adaptan para que sean características de nube pública y de nube pública son precios medidos, el Pay as you go y la gestión autónoma. Cuarta pregunta. Tu compañía plantea migrar todos sus datos y recursos a Azure. El plan de migración de la compañía establece que solo deben usar soluciones de Platform as a Service, plataforma como servicio. Necesitas desplegar un entorno de Azure que cumpla con el plan de migración de la compañía. ¿Cuál es la solución? Creas un Azure App Services y bases de datos de Azure SQL. ¿Cumple esto con el objetivo? ¿Sí o no? Para evaluar si esta solución cumple con el objetivo es importante que entendamos primero qué es PaaS y qué relación puede tener con Azure App Services y Azure SQL Database. Entonces, primero, ¿qué es PaaS? PaaS es un modelo de servicios de cloud, obviamente, que proporciona una plataforma, valga la redundancia, que permite a los clientes desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones sin complejidad. ¿Qué es Azure App Service? Es un servicio de PaaS que nos permite a los desarrolladores construir y alojar aplicaciones web, sean móviles o incluso APIs en un entorno de Azure. ¿Qué es lo que hace esto? Gestiona automáticamente la infraestructura incluyendo servidores, almacenamiento y redes. Lo que obviamente nos da a los desarrolladores un enfoque más hacia el código y hacia la gestión de la aplicación. ¿Qué son los Azure SQL Database? Databases, bueno, obviamente bases de datos, un tipo de base de datos relacional, pero ofrecida como servicio. Esto bien forma parte de la familia de servicios PaaS de Azure, lo que proporciona funcionalidad de una base de datos SQL Server, pero sin la necesidad de gestionar la infraestructura por detrás. Entonces, dado que tanto Azure App Service como Azure SQL Database son servicios PaaS, hasta ahí se ajusta la primera condición. Estos no requieren la administración de la infraestructura por detrás. La respuesta para esta pregunta sería un sí. Entonces la solución de primero, usar solo PaaS y que utilicemos Azure App Service y Azure Database SQL cumple con nuestro objetivo. Entonces es un sí. Quinta pregunta. Tu compañía planea migrar todos sus datos y recursos en Azure. El plan de migración de la compañía establece que solo se deben usar soluciones de PaaS, obviamente. Necesitas desplegar un entorno de Azure que cumpla con el plan de migración de tu compañía. Dice, creas un Azure App Services y cuentas de almacenamiento de Azure. ¿Esto cumple con el objetivo, sí o no? Abordémoslo nuevamente. Recordemos, como lo mencionamos en la pregunta pasada, qué es Azure App Service. Plataforma de PaaS que nos permite a los desarrolladores crear, desplegar y escalar aplicaciones web y APIs de manera rápida.
¿Qué nos ofrece también Azure App Services? Que no lo mencionamos en la pregunta pasada. Opciones de escalado automático, integraciones tanto con GitHub, implementaciones locales y globales y soporte para múltiples lenguajes y frameworks. Así que, bueno, la primera que sea PAL ya la tenemos, que es Azure App Services. La segunda, cuentas de almacenamiento de Azure, Azure Storage. ¿Qué es Azure Storage? Este ofrece servicios de almacenamiento en nube, como almacenamiento sea de blobs, archivos, colas, tablas, que puede ser un servicio de IaaS, de infraestructura como servicio, y de PaaS al mismo tiempo. Aquí está la confusión. A ver, en sí mismo es una solución PaaS, ya que proporciona tanto capacidades de almacenamiento administrado sin la necesidad de administrar la infraestructura que hay detrás. Así que aquí depende del caso de uso. Si lo tomamos a las cuentas de almacenamiento Azure Storage, que sea como un IaaS o que sea como un PaaS. En esta pregunta, dado que el contexto que nos están dando dice que el plan de migración establece que solo se deben usar soluciones platform, al desplegar ese entorno, aquí la respuesta sería un sí. Pero ojo, que las cuentas de almacenamiento pueden ser usadas como un IaaS y pueden ser también consideradas un PaaS. Así que ojo con ese plazo ahí. Si es un PaaS en este caso, sí que la respuesta sería un sí. Sexta pregunta. Tu compañía aloja una aplicación de contabilidad llamada APP1, que se utiliza por todos los clientes de tu compañía. APP1 tiene un bajo uso durante las primeras 3 semanas de cada mes y un uso muy alto durante la última semana de cada mes. ¿Qué beneficio de servicios en la nube de Azure soportan la gestión de costos para este tipo de patrón de uso? Tenemos alta disponibilidad, alta latencia, elasticidad y balanceo de carga. Definamos qué son cada una de estas cosas. A ver, la elasticidad en los servicios de nube se refiere a la capacidad de ajustar automáticamente los recursos asignados por una aplicación o por un servicio en función de las necesidades de uso. ¿Listo? En el escenario descrito de la 1, donde hay un bajo uso durante las 3 primeras semanas del mes y un uso muy alto durante la última semana del mes, la elasticidad es obviamente muy beneficiosa en este caso. Durante las primeras 3 semanas, Azure puede escalar los recursos hacia abajo, es decir, reducir los recursos computacionales, por ejemplo, para minimizar costos, ya que usualmente el uso es bajo. Y durante la última semana, cuando el uso aumenta significativamente, Azure puede escalar automáticamente los recursos hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la demanda también aumenta el poder de cómputo disponible para esa aplicación gracias a la elasticidad. Así obviamente aseguramos que la aplicación siga funcionando sin problemas y sin interrupciones. Ahora, esta capacidad de escalar recursos hacia arriba o hacia abajo automáticamente no solo mejora la gestión de costos, pues obviamente pay as you go, sino que también asegura un rendimiento óptimo de la aplicación en todo momento. No vamos a tener sobreuso de recursos, mejor dicho, pagar más por recursos que no estamos usando en determinados momentos o quedar muy cortos cuando nuestra aplicación requiera muchísima más demanda. Entonces, para explicar un poquito más las otras alternativas, recordemos, alta disponibilidad se refiere a la capacidad de un sistema para permanecer operativo y accesible durante un largo periodo de tiempo. La alta latencia no es un beneficio para este problema, porque sino más bien es algo que se requiere evitar en los servicios de nube. La latencia ya sabemos que es el tiempo de respuesta que demora tú en enviar una señal y el ordenador en darte a ti la respuesta de vuelta. Así que obviamente si tenemos alta latencia, no estamos en nada. La siguiente tenemos balanceo de carga, que se refiere a la distribución de carga de trabajo a través de múltiples recursos, lo cual puede ayudar a mejorar el rendimiento, pero, ojo con esto, este no está directamente relacionado con la adaptación de costos según el uso, como lo está la elasticidad. Ahí está una de las principales diferencias. Así que si la la elasticidad es la respuesta para esta pregunta. Pregunta 7.
¿Planeas migrar una aplicación web en Azure? La aplicación web es accedida por usuarios externos. Necesitas recomendar una solución que despliegue en la nube para minimizar la cantidad de esfuerzo administrativo utilizado para gestionar la aplicación. ¿Qué deberías incluir en la recomendación? Tenemos SaaS, Software as a Service, Platform as a Service, infraestructura como servicio y bases de datos como servicio. ¿Listo? Recordemos otra vez nuevamente este tema de servicios IaaS, PaaS y SaaS. Para responder a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Primero, otra vez recordar que es software como servicio. Es una opción que proporciona software que ya está listo para usar y gestionado por un proveedor. Platform as a Service o plataforma como servicio ofrece un entorno de desarrollo y despliegue en la nube que gestiona automáticamente la infraestructura que hay detrás, las bases de datos, los sistemas operativos y otros aspectos, lo que reduce significativamente el esfuerzo administrativo que se necesita para manejar la aplicación. Esto es ideal para que los desarrolladores que requieran centrarse más en desarrollo y gestión de sus aplicaciones no se preocupen tanto por todo el tema de su infraestructura. Ahora, ¿qué es IaaS? Es Infrastructure as a Service. Lo único que hace este IaaS es que nos proporciona recursos de computación para que nosotros poder hacer virtualización en la nube. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nos ofrece control sobre la infraestructura, lo que también requiere un mayor esfuerzo administrativo porque tú tienes que preocuparte de licencias de sistema operativo, de mantener tus servidores, de estar pendiente de muchísimas otras cosas más. Solo ya no te enfocarías en la infraestructura. Bases de datos como un servicio. Las bases de datos estas se centran específicamente en la gestión de datos en la nube. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? La B. Vamos a requerir una solución de Platform as a Service. Pregunta 8. Tienes una red local que contiene 100 servidores. Necesitas recomendar una solución que proporcione recursos adicionales a tus usuarios. La solución debe minimizar los costos de gastos de capital y operativos, CAPEX y OPEX. ¿Qué deberías incluir en la recomendación? Dice, una migración completa en la nube pública, un centro de datos adicional, una nube privada o una nube híbrida. Una migración completa a la nube puede reducir significativamente los gastos de capital, ya que pues obviamente se elimina la necesidad de invertir en hardware físico, por ende los costos operativos también pueden ser más bajos. Aquí entra en juego la escalabilidad y la gestión eficiente de recursos que puede ofrecernos la nube pública. Ahora, sin embargo, dependiendo del tipo de aplicaciones y datos que se vayan a manejar en los servidores, una migración completa podría ser no ideal si hay requisitos estrictos de seguridad y control. Recuerden bien esta parte, seguridad y control. Segunda opción, un centro de datos adicional. Esta opción implicaría de entrada un alto gasto de capital. ¿Por qué? Porque necesitaremos construir o alquilar un espacio, así también como comprar el hardware que es necesario para montar este nuevo centro de datos. Obviamente los costos operativos van a ser más altos por el almacenamiento, energía, personal. La implementación en una nube privada podría ofrecer algunos beneficios en términos de escalabilidad y eficiencia, pero todavía se requiere una infraestructura de mantenimiento, lo cual puede ser mucho gasto en cuanto a temas CAPEX y OPEX. Ahora, la de una nube híbrida. La nube híbrida lo que nos hace es combinar elementos de nube pública y nube privada. Entonces, nos permite que la empresa mantenga su infraestructura local en aquellos recursos que necesitan más control y tienen requisitos especiales de seguridad. Por eso les decía que recuerden este pedazo de seguridad. Mientras pueden expandir a la nube pública los recursos adicionales. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Optimizar los costos, de que permite mejorar el control del CAPEX y reduce los gastos operativos gracias a la escalabilidad y eficiencia que nos brinda la nube pública. Pregunta 9.
¿Planeas desplegar varias máquinas virtuales de Azure? Necesitas asegurar que los servicios que se ejecutan en las máquinas virtuales estén disponibles si falla un único centro de datos. Solución: despliega las máquinas virtuales en 2 o más conjuntos de escalado. ¿Esto cumple con el objetivo, sí o no? A ver, primero aquí entendamos cómo Azure maneja la disponibilidad y el tema de máquinas virtuales. Ahora, la solución que nos proponen es desplegar máquinas virtuales en 2 o más conjuntos de escalado. Los conjuntos de escalado de máquinas virtuales son una excelente manera de administrar un conjunto de máquinas virtuales iguales, o sea, idénticas. Pero, por sí mismos, estos no garantizan la disponibilidad en el caso de fallos de un centro de datos por completo. Entonces, para lograr la disponibilidad en caso de fallo de un centro de datos, necesitaríamos implementar una estrategia que incluya replicación o el despliegue de recursos en múltiples regiones o en zonas de disponibilidad. Ahora, las zonas de disponibilidad en Azure son ubicadas físicamente separadas dentro de una región de Azure, donde cada una está compuesta por uno o más centros de datos que están equipados con energía, refrigeración, redes independientes, etc. Es decir, que al utilizar las zonas de disponibilidad podemos proteger las aplicaciones y los datos frente a fallos en un centro de datos. Entonces, si desplegamos dos o más máquinas virtuales en conjuntos de escalado, sin considerar las zonas de disponibilidad o la replicación entre regiones, esto no nos garantiza la disponibilidad en el caso de fallos del centro de datos. Así que la respuesta a esto sería no. Siguiente pregunta. ¿Planeas desplegar varias máquinas virtuales de Azure? Necesitas asegurar que los servicios que se ejecutan en las máquinas virtuales estén disponibles si falla un único centro de datos. Solución: despliegas máquinas virtuales en 2 o más zonas de disponibilidad. ¿Esto cumple con el objetivo, sí o no? Básicamente lo que acabamos de explicar en la pregunta anterior. Desplegar máquinas virtuales en 2 o más zonas de disponibilidad en Azure es una estrategia muy efectiva para asegurar disponibilidad de los servicios en caso de que un único centro de datos falle. Las zonas de disponibilidad en Azure son ubicaciones físicas únicas dentro de una región de Azure. Cada zona está compuesta por uno o más centros de datos equipados, como ya lo mencionamos, de energía, refrigeración, redes, etc. Entonces, al usar múltiples zonas de disponibilidad, podemos proteger las aplicaciones y los datos frente a la falla en un único centro de datos. Así que la respuesta a esta pregunta es sí. Pregunta 11. ¿Planeas desplegar varias máquinas virtuales en Azure? Necesitas asegurarte de que los servicios que se ejecutan en las máquinas virtuales estén disponibles si falla un único centro de datos. Solución: despliegas máquinas virtuales en 2 o más regiones. ¿Esto cumple sí o no? Una región en Azure es un área geográfica que contiene por lo menos un data center. Pero potencialmente hay varios. Es decir, una región puede contener mínimo uno, pero normalmente hay muchos más centros de datos que en una sola región. Entonces, esto nos asegura que si uno de estos centros de datos falla, o incluso la región completa falla, debido ya sea a desastres naturales o catástrofes, fallos en red o problemas mayores, los servicios puedan seguir funcionando en otra región. Esta estrategia es parte de un enfoque más resiliente, donde se contribuyen los recursos críticos, donde se distribuyen los recursos críticos a través de múltiples ubicaciones para garantizar la continuidad de un servicio en caso de incidentes imprevistos. Es decir, esto ya son palabras mayores para el funcionamiento de una aplicación. O sea, hay una probabilidad muy baja de que un centro de datos falle, incluso una región completa falle. Azure, por ejemplo, también en este caso ofrece otras características como lo es el Azure Site Recovery
Azure Availability Zones. Y sí, estas dos que también contribuyen al diseño de la alta disponibilidad. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta es sí. Pregunta 12. ¿Tienes 1000 máquinas virtuales alojadas en un host Hyper-V en un centro de datos? ¿Planeas migrar todas las máquinas virtuales a una sola suscripción de Azure de pago por uso, el Azure Go? Necesitas identificar qué modelo de gasto usar para la solución de Azure planeada. ¿Qué modelo de gasto deberías identificar? Operacional, elástico, capital o escalable. Desglosemos estas opciones. Entonces, operacional. El gasto operacional y el gasto OPEX son gastos operativos, en la redundancia, donde se paga por servicios a medida que usas sin necesidad de inversiones iniciales significativas. ¿Esto qué es? Esto es típico de modelos de pago por uso o Pay as you go, donde se pagan por recursos computacionales conforme a los que consumes. El segundo, que dice el modelo elástico. Aunque no es un término como tal estándar para un modelo de gasto, o sea, esta elasticidad es una característica clave de nube que nos permite escalar los recursos hacia arriba o hacia abajo fácilmente según la demanda. El tercero, capital. Este modelo se relaciona con gastos donde se realiza una inversión inicial significativa, sobre todo en infraestructura, que esto se puede ver amortizar a lo largo del tiempo. Esto es típico de entornos de un data center tradicional, donde se compra, se mantiene y se escala incluso el hardware. La última que tenemos, el escalable. Esto es más o menos algo casi igual que el elástico. Esta escalabilidad es una característica también de servicios de nube, pero no es un modelo de gasto. Esto se refiere a la capacidad de aumentar o disminuir recursos según las necesidades de negocio. Entonces, dado que la pregunta se refiere primero a migrar a una suscripción de Azure de pago por uso, el modelo de gasto que más se ajusta a este es el gasto OPEX, es decir, la acción del gasto operacional. En este modelo, Pay as you go, nosotros pagamos por los recursos computacionales que consumimos, lo cual se alinea con el enfoque de gasto OPEX, en lugar de realizar una inversión en capital o una inversión en infraestructura para el data center. Pregunta 12 más 1. ¿Planeas aprovisionar recursos de Azure? Recursos de infraestructura como servicio en Azure. ¿Qué recurso es un ejemplo de IaaS? A, una aplicación web de Azure. B, una máquina virtual de Azure. C, una aplicación lógica de Azure. Y D, bases de datos SQL en Azure. Por descarte ya iniciamos, y por lo que hemos visto anteriormente, las bases de datos son un servicio PaaS. Entonces ahora solo tenemos tres opciones, A, B o C. Primero, una aplicación, una máquina virtual y una aplicación lógica. Recordemos que es IaaS. IaaS es el modelo que proporciona a los usuarios acceso a infraestructura de computación en la nube con servidores, almacenamiento y redes, donde los usuarios tienen control sobre sistemas operativos, almacenamiento y las aplicaciones instaladas, pero no sobre la estructura de la nube. Entonces, las aplicaciones web de Azure y las aplicaciones lógicas son ejemplos de PaaS, es decir, de Platform as a Service, donde se proporciona un entorno para desarrollar, probar, entregar y gestionar aplicaciones de software. Entonces, el usuario gestiona estas aplicaciones y los servicios que desarrolla, y Azure gestiona la estructura subyacente. ¿Cuál es la opción que nos queda? Si la aplicación web es PaaS y la aplicación lógica es PaaS, base de datos es PaaS, por ende, y el mejor ejemplo de lo que es IaaS es una máquina virtual. Siguiente pregunta. Pregunta 14. Un equipo de desarrolladores de tu empresa planea desplegar y luego eliminar 50 máquinas virtuales cada semana. Todas las máquinas virtuales están configuradas utilizando plantillas de Azure Resource Manager. Necesita recomendar qué servicio de Azure minimiza el esfuerzo administrativo requerido para desplegar y eliminar las máquinas virtuales. ¿Qué debería recomendar? A. Azure Reserve Builder Machine Instance. B.
Azure DevOps Lab, C, Azure Virtual Machine Skill Sets y D, Microsoft Managed Test. Entonces, para responder esta pregunta lo que vamos a hacer es desglosar las opciones y si se ajustan o no se ajustan a enunciado. Primero, el Azure Reserved Virtual Machine Instance lo que nos permite reservar instancias de máquinas virtuales por un periodo largo de tiempo a un menor costo. Este periodo largo de tiempo significa a 1 o a 3 años. Así que de entrada esta no es una de las mejores opciones. La segunda, Azure DevOps Labs, que es un servicio que está diseñado para entornos de desarrollo y de prueba, lo que nos permite crear y eliminar entornos de máquinas virtuales, administrar sus políticas de uso y optimizar sus costos. Esta sí es una buena opción para los escenarios de desarrollo y de prueba donde las máquinas necesitan ser desplegadas y desmanteladas con regularidad. Ahora, la opción C, que dice Azure Virtual Machine Skill Sets. Los skill sets lo que nos hacen o lo que nos permiten es crear y administrar un grupo de máquinas virtuales idénticas. ¿Listo? Aunque no es útil para escalar servicios de manera horizontal. Estas están más orientadas a balancear carga y a manejar variaciones en la demanda, no tanto a la creación y a la eliminación frecuente de estas máquinas virtuales. La opción D, que es Microsoft Managed Desktop, este es un servicio de administración de escritorios que proporciona a los usuarios un entorno de escritorio virtual que es más orientado a la administración de los escritorios virtuales, pero no se enfoca en el escenario para desplegar y eliminar las virtual machines regularmente. Por ende, hablando de esto y teniendo en cuenta las opciones, la que más nos ajusta para este entorno, que sería de desarrollo, prueba, mantener y desmantelar rápidamente las máquinas virtuales, es la opción B, que es Azure DevOps Labs. Pregunta 15. ¿Planeas desplegar varias máquinas virtuales en Azure? Necesitas asegurarte de que los servicios que se ejecutan en las máquinas virtuales estén disponibles si falla un único centro de datos. Solución. Despliegas máquinas virtuales en 2 o más grupos de recursos. ¿Esto cumple con el objetivo, sí o no? De entrada, no. Aquí vamos a explicar por qué. Las máquinas virtuales, si las desplegamos en 2 o más grupos de recursos, no nos garantizan por sí mismo que tengamos la disponibilidad del servicio en caso del fallo de un centro de datos. Los grupos de recursos son una forma para organizar recursos en Azure, pero no ofrecen ninguna característica de disponibilidad por ellos mismos, o sea, no tienen disponibilidad intrínseca. Entonces, para asegurar esta disponibilidad de los servicios, en caso de que nos falle un centro de datos, deberíamos implementar las siguientes cosas. Primero, zonas de disponibilidad o grupos de disponibilidad o emparejamiento de regiones. ¿Listo? Pero, como la pregunta lo que nos hace es que si desplegamos máquinas virtuales en grupos de recursos, ¿cumple con el objetivo, sí o no? Ya sabemos que entra, no. Pregunta 16. Tu compañía planea migrar todos sus datos y recursos a Azure. El plan de migración de la compañía establece que solo se deben usar soluciones de plataforma como servicio, soluciones PaaS. Necesitas desplegar un entorno de Azure que cumpla con el plan de migración de la compañía. ¿Cuál es la solución? Crear máquinas virtuales de Azure, bases de datos de Azure y cuentas de almacenamiento en Azure. ¿Esto cumple con el objetivo, sí o no? Vamos a ver esta pregunta. Primero, máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, como lo vimos en una de las preguntas anteriores, son un claro ejemplo de IaaS, de infraestructura como servicio, no de PaaS. En IaaS, el proveedor de la nube nos ofrece los recursos de infraestructura, como los servidores virtuales, que en este caso serían las virtual machines,
pero estas no son soluciones PaaS, sino son soluciones IaaS. Las bases de datos sí son soluciones PaaS de Platform as a Service que tiene Azure, en este caso las de SQL, que sí debemos nosotros administrarlas. Ahora, las cuentas de almacenamiento de Azure, como lo vimos en otra pregunta, puede ser interpretada como una IaaS o como una PaaS, pero de entrada nosotros ya sabemos por descarte de la opción 1, 2 y 3, que son de las virtual machines, las bases de datos y las cuentas de almacenamiento. Si una de estas tres ya nos falla, es decir, esto no cumplirá con el objetivo, por ende, como las máquinas virtuales de entrada sabemos que son soluciones IaaS, esta no cumple con el objetivo. Es un simple descarte. Pregunta 17. Tu compañía planea desplegar varias aplicaciones personalizadas en Azure. Las aplicaciones proporcionarán servicios de facturación a los clientes de la empresa. Cada aplicación tendrá varias aplicaciones y servicios prerequisitos instalados. Necesita recomendar una solución de despliegue en la nube para todas las aplicaciones. ¿Qué debería recomendar? Tenemos SaaS, PaaS, IaaS. En este caso, vamos a ver lo que es, recordando que son SaaS, PaaS e IaaS. SaaS es una solución que proporciona aplicaciones ya completas en la nube que son administradas por un proveedor de servicios. Es decir, un software que ya está hecho y del cual nosotros hacemos uso y no tenemos que preocuparnos por infraestructura o por cómo se manejan los datos. O sea, ya está todo este tema establecido. La solución PaaS, que es plataforma como servicio, es un entorno de desarrollo y despliegue en la nube gestionando la infraestructura que hay detrás, pero permitiendo a los usuarios controlar las aplicaciones y la configuración de las mismas. El tema de ellas lo único que hace es proporcionarnos un recurso de computación. Entonces, en este caso, si nosotros necesitamos desplegar aplicaciones personalizadas en Azure, no nos serviría IaaS ni tampoco SaaS. Entonces, por ende, la opción que nos queda, que es la más adecuada para este caso, que es la solución PaaS de Platform as a Service. Pregunta 18. Una región de Azure contiene uno o más centros de datos que están conectados mediante una red de baja latencia. Dice, revisa el texto subrayado. En este caso, el texto subrayado es red de baja latencia. Entonces, tenemos que no se necesita cambio, dice, se encuentra en cada país donde Microsoft tiene una oficina subsidiaria, se pueden encontrar en cada país de Europa y las Américas solamente, o la opción de que se contiene uno o más centros de datos conectados por una red de baja latencia. Entonces, esta pregunta, recordemos lo que es primero una región. ¿Listo? Una región en Azure, o sea, están diseñadas específicamente para ofrecer servicios de computación en la nube con baja latencia y alta disponibilidad. La baja latencia se refiere a un corto tiempo de respuesta de comunicación entre los centros de datos, lo cual es crucial para casi todas las aplicaciones de nube. Entonces, la opción más acertada para este caso es que no se necesita ningún cambio. ¿Por qué? Porque pues obviamente esta se adapta, la afirmación se adapta a la respuesta que nos están dando. Pregunta 19. Planeas desplegar 20 máquinas virtuales en un entorno de Azure para asegurar que una máquina virtual llamada VM1 no pueda conectarse a las otras máquinas virtuales. VM1 debe ser desplegada en una red virtual separada. A. No necesitamos cambio. B. Ejecutar un sistema operativo diferente al de las otras máquinas virtuales. C. Ser desplegado en un grupo de recursos separados. O D. Tener dos interfaces de red. Entonces, miremos esta. Vamos a abordar esto de la siguiente manera. Necesitamos entender cómo funcionan las redes virtuales y las medidas de seguridad que se toman en Azure. Por ende, la afirmación de que se planea asegurar de que la máquina, la VM1, no se pueda conectar o que esté separada del resto de máquinas, puede ser vista así. Vamos a ver cómo las opciones. Primero, si suponemos que no se necesita cambio, esto quiere decir si
Si queremos aislar completamente a una máquina virtual de otras, desplegar una red virtual que esté separada es una solución efectiva. ¿Listo? O sea, las redes virtuales en Azure son aisladas por defecto y no permiten el tráfico entre ellas, a menos que se configure explícitamente. Por ejemplo, lo que puede ser a través de un pairing, o sea, como un emparejamiento de red. ¿Listo? La opción B, que nos dice ejecutar un sistema operativo diferente, no tiene nada que ver. O sea, la verdad es, no. O sea, tú puedes ejecutar Ubuntu en una máquina y puedes ejecutar Windows Server en otra y conectarlos. O sea, no tiene nada que ver el sistema operativo. La opción C, que dice desplegar en un grupo de recursos separado. A ver, los grupos de recursos son una forma de organizar a los recursos, pero es para fines administrativos, pero no proporcionan aislamiento de red. ¿Listo? Así que lo que sí nos proporciona aislamiento de red que esté en VM1 independiente del otro grupo de recursos es que las dos estén en una red virtual separada. Bueno, luego de una breve pausa vamos a continuar. Pregunta 20. Cuando necesitas delegar permisos a varias máquinas virtuales de Azure simultáneamente, debes desplegar las máquinas virtuales de Azure en la misma región de Azure. Esto quiere decir que la parte subrayada es la misma región de Azure. ¿Listo? Entonces, 1. No se necesita cambio. B. Utilizando la misma plantilla de Azure Resource Manager. C. Al mismo grupo de recursos. D. A la misma zona de disponibilidad. Entonces, para este caso, lo que necesitamos saber es que estas opciones se centran en lograr, mediante la ubicación geográfica, o sea, misma región o misma zona de disponibilidad, usando una misma plantilla o agrupando el mismo grupo de recursos. O sea, si por ejemplo nosotros vamos a ver la primera opción de que no se necesita cambio, esto quiere decir que esta opción nos sugiere que no es necesario tomar medidas adicionales para delegar los permisos a múltiples máquinas virtuales. La opción B, que es utilizando la misma plantilla de Azure Resource Manager, entendiendo que Azure Resource Manager es una herramienta de gestión y despliegue que permite agrupar y manejar recursos de Azure. Sin embargo, al usar la misma plantilla de Azure Resource Manager para desplegar las Virtual Machines, no necesariamente facilita la delegación de permisos de manera simultánea a todas ellas. Eso debe quedar claro. C. Dice al mismo grupo de recursos. Los grupos de recursos, como ya lo vimos, son contenedores que albergan recursos relacionados para una solución. Al agrupar varias máquinas virtuales en el mismo grupo de recursos, se puede gestionar y asignar permisos a todo el grupo de manera más eficiente. Es decir, que esta opción es la más relevante para hacer la delegación de permisos simultáneos a varias virtual machines. La última opción que tenemos, que es a la misma zona de disponibilidad, básicamente las zonas de disponibilidad son ubicaciones físicas separadas dentro de una región de Azure. Eso ya lo habíamos visto. Aunque agrupar las virtual machines en la misma zona de disponibilidad sí nos puede traer ventajas en términos de redundancia y disponibilidad, no impacta directamente en la facilidad de delegar los permisos, que es lo que nosotros necesitamos en esta pregunta. O sea, desplegar permisos a varias máquinas a varias virtual machines simultáneamente. Siendo así esto, ¿cuál es la opción que más se nos acerca? La C. Dice asignarla al mismo grupo de recursos. Pregunta 21. Un equipo de desarrolladores en tu compañía planea desplegar y luego eliminar 50 máquinas virtuales personalizadas cada semana. 30 de ellas virtuales ejecutan Windows Server 2016 y 20 máquinas virtuales ejecutan Ubuntu Linux. Necesita recomendar qué servicio Azure minimizará el esfuerzo administrativo requerido para desplegar y eliminar las máquinas virtuales. ¿Qué debería recomendar?
A. Instancias de máquinas virtuales reservadas de Azure. B. Conjuntos de escalado de máquinas virtuales de Azure. C. Azure DevTest Labs. Y D. Escritorio gestionado de Microsoft. Entendamos que Azure DevTest Labs es una herramienta útil, pero tiene un enfoque y propósito diferente a los de un conjunto de escalado de máquinas virtuales. ¿Por qué hago esta comparación? Vamos a ver estos dos aspectos de la siguiente manera, o entendiéndolo en diferentes enfoques para contextualizar un poco más la pregunta. Vamos a ver. Primero, en enfoque y propósito. Azure DevTest Labs está diseñado principalmente para entornos de desarrollo y pruebas. Esto, o sea, su fortaleza es proporcionar un entorno controlado donde los desarrolladores y los testers pueden crear y desplegar aplicaciones rápidamente, probarlas y después eliminar todo. También, ¿qué sucede acá? Que nos ofrecen herramientas para gestionar los costos y las políticas de uso. ¿Listo? Lo cual, eso para desarrollo está perfecto. Los conjuntos de escalado de las Virtual Machines están diseñados para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y escalabilidad. ¿Qué sucede? Estas permiten la creación y gestión automática de un grupo de Virtual Machines que se ajustan automáticamente en número en respuesta a la demanda, lo que es básicamente ideal para escenarios de producción, donde la carga pues obviamente puede variar. Segundo punto a tener en cuenta, administración y automatización. En DevTest, aunque sí se permite automatizar el despliegue y la eliminación de las Virtual Machines, su enfoque está en proporcionarnos los entornos personalizados para el desarrollo y las pruebas. O sea, no tanto en la gestión de las cargas de trabajo de producción o en los escenarios de alto tráfico. Por otro lado, los conjuntos de escalado de las Virtual Machines nos ofrecen una gestión más robusta y automatizada de estas Virtual Machines, especialmente en escenarios donde se requiere adaptarse rápidamente a las necesidades de una carga de trabajo que va a estar fluctuando. Esto incluye obviamente características como el balanceo de carga y la capacidad de mantener salud y rendimiento de los conjuntos de las Virtual Machines. Escenarios de uso. Para este caso, me lo he dicho en concreto. Necesitamos desplegar y eliminar 50 máquinas. ¿Listo? Estas van a ser personalizadas cada semana. O sea, Azure DevTest Labs nos puede manejar la creación y la eliminación de las Virtual Machines. O sea, está orientado hacia los entornos de prueba y desarrollo donde las necesidades de la escalabilidad y la alta disponibilidad no son críticas para el entorno de producción, entendiendo que la pregunta, o como yo la entendí en este caso, no se refiere tanto a producción, sino a testeo y a desarrollo. Si es para testeo y desarrollo, automáticamente nuestra respuesta es Azure DevTest Labs. Caso contrario, si tuviéramos otro entorno donde se ejecutara ya un tema en producción, sí sería la respuesta a los conjuntos de escalado de las Virtual Machines. ¿Listo? O sea, con eso quedamos que la respuesta es la C, Azure DevTest Labs. Pregunta 22. Uno de los beneficios de Azure SQL Data Warehouse es la alta disponibilidad. Es que la alta disponibilidad está integrada en la plataforma. La parte subrayada es la alta disponibilidad. Listo, tenemos que no se necesita cambio, escalado automático, compresión de datos, y el versionado. Vamos a ver lo siguiente. Esto está enfocado a lo que es características y beneficios de Azure SQL Data Warehouse. Azure SQL Data Warehouse es una solución de almacenamiento de datos que nos ofrece Microsoft en su cloud Azure. O sea, la afirmación de que uno de los beneficios de Azure SQL Data Warehouse es que la alta disponibilidad está integrada en la plataforma vendría siendo correcta. ¿Por qué? Azure Data SQL Warehouse ahora es conocido como Azure Synapse, creo que así se pronuncia, Azure Synapse Analytics. Este servicio sí ofrece la alta disponibilidad como parte de su diseño y de su arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que esto significa que la plataforma está diseñada para garantizar que los servicios de los datos estén disponibles en la mayoría de casos, incluso durante algunas fallas y mantenimientos. O sea, Azure Data SQL Warehouse viene incluido dentro de sus beneficios la alta disponibilidad. Ahora, ¿por qué no pueden ser las otras? El escalado automático, por ejemplo, se refiere
a la capacidad de una plataforma para ajustar automáticamente los recursos según una carga de trabajo. ¿Listo? Si bien es una propiedad valiosa, no está mencionada dentro de la afirmación original. Por ende, si en este caso nos queda como respuesta la y no se necesita ningún cambio. Pregunta 23. ¿Planeas almacenar 20 terabytes de datos en Azure? Los datos serán accedidos con poca frecuencia y visualizados usando Microsoft Power BI. Necesita recomendar una solución de almacenamiento para los datos. ¿Qué dos soluciones debería recomendar? Cada respuesta correcta representa una solución completa. Tenemos Azure Data Lake, Azure Cosmos DB, Azure SQL Data Warehouse, Azure SQL Database y Azure Database para Postgres SQL. Desglosemos, mejor dicho, en esta, porque así debemos ir con un poquito más calma en estas preguntas. Azure Data Lake es ideal para almacenar grandes volúmenes de datos en un formato que facilita su análisis y la visualización. O sea, es particularmente útil para datos que no necesitan ser accedidos con frecuencia. Segundo, Azure SQL Data Warehouse. Data Warehouse lo acabamos de explicar en la pregunta pasada básicamente, que ya es conocido como Synapse Analytics. Es una solución de almacenamiento y análisis de datos a gran escala que nos permite el procesamiento masivo de datos y un análisis complejo. Esta opción se adecua más a escenarios donde los datos necesitan ser analizados y visualizados con Power BI, ofreciendo capacidades de almacenamiento de datos a gran escala y optimizaciones para consultas de análisis. La segunda opción, que es otra de las opciones, que es Azure Cosmos DB, aunque sea una base de datos distribuida globalmente y obviamente altamente escalable, está más orientada a escenarios de acceso frecuente y de baja latencia, y no es la más económica para almacenar 20 teras en este caso de datos que se acceden con poca frecuencia. Azure SQL Database, por ejemplo, que es la opción D, esta es más adecuada para aplicaciones que son OLTP, que son Online Transaction Processing, y no es la mejor opción de almacenamiento y análisis para grandes volúmenes de datos. La última de las opciones, que es Azure Database para PostgreSQL, es una buena opción para aplicaciones que requieren una base de datos relacional, pero no está específicamente diseñada para el análisis de grandes volúmenes de datos, la misma manera, por ejemplo, que lo está Azure Data Lake o Azure SQL Data Warehouse. Entonces, nuestra respuesta es la primera, Azure Data Lake y Azure SQL Data Warehouse. Data Lake, ideal para almacenar grandes volúmenes de datos en un formato fácil para el análisis y la visualización. Y la opción C, que es Azure Synapse Analytics, es una opción de almacenamiento y análisis de datos a gran escala, por ejemplo 20 teras, que ya permite el almacenamiento y procesamiento masivo de estos datos y su análisis complejo. Pregunta 24. Necesitas identificar el tipo de falla para el cual una zona de disponibilidad de Azure puede ser utilizada para proteger el acceso a los servicios de Azure. ¿Qué deberías identificar? Necesitamos identificar un tipo de falla para el cual una zona de disponibilidad puede ser utilizada para proteger el acceso a los servicios de Azure. Opciones: una falla de servidor físico, una falla de región de Azure, una falla de almacenamiento y una falla en un centro de datos de Azure. Veamos. Las zonas de disponibilidad pueden ofrecer protección contra fallas de servidores individual, pero su principal propósito va más allá de proteger a nivel de servidor. Las zonas de disponibilidad están dentro de una sola región de Azure y no ofrecen protección contra fallas a nivel de región completa. La opción C, una falla de almacenamiento. Si bien las zonas de disponibilidad están diseñadas principalmente para proteger contra fallas más significativas, no contra una falla de almacenamiento. Y la opción D dice una falla del centro de datos de Azure. Esta puede ser la opción más aceptada, porque las zonas de disponibilidad están diseñadas para proteger contra fallas en un centro de datos, asegurando que incluso si un centro de datos completo sufre una interrupción,
los servicios puedan continuar funcionando en otros centros de datos de la misma región. Por ende, la respuesta D debe ser una falla en un centro de datos de Azure. 25. Tienes una máquina virtual llamada VM1. Esta ejecuta Windows Server 2016. VM1 está en la región de Estados Unidos de Azure. ¿Qué servicio de Azure deberías usar desde el portal de Azure para ver notificaciones de fallas de servicio que puedan afectar la disponibilidad de la VM1? Tenemos Azure Service Fabric, Azure Monitor, Azure Virtual Machines y Azure Advisor. ¿Qué es Azure Service Fabric? Azure Service Fabric es una plataforma de sistemas distribuidos. Estos facilitan el empaquetado, despliegue y la gestión de microservicios y también contenedores. Estos son escalables y confiables. No es el servicio principal. No es el servicio principal utilizado para monitorear notificaciones de fallas de servicio. Opción B, Azure Monitor. Azure Monitor nos proporciona capacidades complejas de monitoreo de aplicaciones, infraestructuras y redes en Azure. Azure Monitor lo que hace es recopilar, analizar y actúa sobre datos telemétricos de nuestros entornos en nube y locales. Esto incluye la capacidad de ver notificaciones y alertas sobre el estado de los recursos de Azure, lo cual sería aplicable para monitorear el estado y las fallas de una máquina virtual. La opción C, Azure Virtual Machine. Este es el servicio que proporciona máquinas virtuales en Azure, pero no específicamente es un servicio para monitorear o ver las notificaciones de las fallas del servicio. La opción D, que es Azure Advisor. Azure Advisor es una herramienta de recomendaciones personalizadas que nos ayuda a seguir las mejores prácticas en Azure. Aunque nos puede ofrecer sugerencias para mejorar la disponibilidad, no es el servicio principal para monitorear las notificaciones del servicio. Por ende, la opción de Azure Monitor es la más adecuada para nuestra opción. Pregunta 26. Un administrador de Azure planea ejecutar un script de PowerShell que crea recursos de Azure. Necesita recomendar qué configuración de computadora usar para ejecutar el script. Solución: ejecutar el script desde una computadora que usa Chrome OS y utiliza Azure Cloud Shell. ¿Cumple con el objetivo? Sí, ya vamos a ver por qué. Azure Cloud Shell es una interfaz basada en navegador para administrar y desarrollar recursos de Azure. ¿Listo? Azure Cloud Shell es una interfaz basada en navegador para administrar y desarrollar recursos de Azure. Nos proporciona dos tipos de shell, que son Bash y PowerShell. Esto nos permite a los administradores o a los desarrolladores ejecutar los scripts de PowerShell directamente desde el navegador, independientemente del sistema operativo de la computadora local. Por lo tanto, incluso una computadora con Chrome OS, que normalmente no soportaría directamente PowerShell, puedes utilizar Azure Cloud Shell para ejecutar los scripts de PowerShell. ¿Listo? Basado en esto, tenemos que nuestra pregunta es sí. Pregunta 27. Un administrador de Azure planea ejecutar un script de PowerShell que crea recursos de Azure. Necesita recomendar qué configuración de computadora usar para ejecutar el script. Solución: ejecutar el script desde una computadora que ejecuta macOS y tiene PowerShell Core 6.0 instalado. ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Consideremos dos aspectos principales. Primero, la compatibilidad de PowerShell del core de PowerShell con Mac y su capacidad para crear y administrar recursos de Azure. El core de PowerShell en Mac es una versión del PowerShell diseñada para ser multiplataforma, funcionando en Windows, Linux o Mac. Esto significa que es perfectamente capaz de ejecutar un sistema macOS. Hasta ahí, perfecto. Lo segundo, para la administración de recursos, PowerShell, el core de PowerShell es compatible con Azure PowerShell para administrar los recursos de Azure. ¿Qué quiere decir esto? Significa que podemos utilizar el PowerShell core para crear y administrar recursos en Azure siempre y cuando tengas el módulo de Azure PowerShell instalado y configurado adecuadamente. Dado que PowerShell Core puede ejecutarse en Mac y es capaz de manejar tareas a través del módulo de Azure de PowerShell, la solución propuesta, que es ejecutar el script desde una computadora con macOS y con PowerShell el core de PowerShell 6.0 instalado, debería cumplir el objetivo de ejecutar el script de PowerShell para crear los recursos de Azure. Pregunta 28. Tienes un entorno de Azure. Necesitas crear una nueva máquina virtual de Azure desde una tableta que ejecuta el sistema operativo Android.
Solución. ¿Utilizas Bash en Azure Cloud Shell? ¿Esto cumple con el objetivo? ¿Sí o no? Misma dinámica de las preguntas anteriores. A ver, Azure Cloud Shell. Cloud Shell es la interfaz en línea de comandos basada en el navegador, accesible desde el portal de Azure. ¿Listo? Azure Cloud Shell, interfaz en línea de comandos basada en el navegador, accesible desde el portal de Azure. ¿Qué hace? Nos proporciona acceso a Bash o PowerShell. Ya lo habíamos visto. Y permite administrar los recursos de Azure directamente desde el navegador. Ahora, la compatibilidad con dispositivos móviles. Azure Cloud Shell puede ser utilizada desde cualquier dispositivo moderno desde que tenga un navegador web. Incluye tabletas, smartphones. Obviamente hace posible gestionar los recursos de Azure, incluyendo la creación de máquinas virtuales desde una tableta. La creación de las máquinas virtuales desde Bash en Azure Cloud Shell se pueden ejecutar comandos de Azure CLI, que es la Command Line Interface. ¿Listo? Para crear y gestionar las máquinas virtuales, los comandos necesarios también están disponibles y pueden ser ejecutados sin problemas desde el Cloud Shell. Es decir, utilizar Bash en Azure Cloud Shell desde una tableta Android es un método válido y efectivo para crear una máquina virtual en Azure. Pregunta 29. Tienes un entorno de Azure que contiene 10 redes virtuales y 100 máquinas virtuales. Necesitas limitar la cantidad de tráfico entrante a todas las redes virtuales de Azure. ¿Qué deberías crear? A. Un grupo de seguridad de aplicaciones. B. 10 pasarelas de red virtual. C. 10 circuitos de Azure Express Route. O D. Un firewall de Azure. Es importante que entendamos el propósito y las capacidades de cada una de las opciones. Primero, un grupo de seguridad de aplicación. Un ASG en Azure se utiliza para definir una política de seguridad a nivel de aplicación. Nuevamente, un grupo de seguridad de aplicaciones en Azure se utiliza para definir una política de seguridad a nivel de aplicación. Si bien esto nos puede ayudar a controlar el tráfico hacia y desde las aplicaciones, su enfoque principal no es limitar el tráfico a nivel de red, sino a nivel de aplicación. Opción B, 10 pasarelas de red virtual. Una pasarela o un gateway de red virtual permite conectar redes virtuales a otros servicios de Azure o a otra red local. Si bien puede controlar el acceso a las redes, no es la herramienta principal para limitar el tráfico entrante a nivel de red virtual. Opción C, 10 circuitos de Azure Express Route. Azure Express Route nos proporciona una conexión privada entre nuestra infraestructura local y Azure. Aunque nos garantiza una conexión más segura y privada, no se usa principalmente para limitar el tráfico entre las redes virtuales. Ahora, ¿qué opción nos queda? La opción D, el firewall en Azure. El firewall de Azure es una solución de seguridad de red administrada. Nuevamente, el firewall de Azure es una solución de seguridad de red administrada que protege nuestros recursos de Azure. ¿Esto qué hace? Nos permite controlar, entre otras cosas, el tráfico entrante y saliente de nuestras redes virtuales. ¿Qué quiere decir? Pues es una herramienta que está específicamente diseñada para filtrar y controlar el flujo de tráfico de red. Con este análisis que hicimos, la opción que más nos adecua para limitar la cantidad de tráfico entrante y saliente de nuestras redes virtuales en Azure sería la opción de un firewall de Azure. Vamos con nuestra última pregunta del día de hoy, o bueno, del video de hoy. Pregunta 30. Tienes un entorno de Azure que contiene múltiples máquinas virtuales de Azure. Planeas implementar una solución que permita a las computadoras cliente en tu red local comunicarse con las máquinas virtuales de Azure. Necesitas recomendar qué recursos de Azure deben crearse para la solución planificada. ¿Qué dos recursos de Azure deberías incluir en la recomendación? Vamos a ver, tenemos una pasarela de red virtual, que es una gateway VPN, un balanceador de carga, gateway application, una pasarela de aplicación, D, que es una VPN, una red virtual, la opción E, que es una subred. Vamos a ver. Para permitir una comunicación entre las computadoras de nuestro cliente en red local y las máquinas en Azure, debemos enfocarnos en crear una infraestructura de red que soporte una conexión segura y eficiente. Por ejemplo, VPN Gateway es la pasarela de red virtual. Esta es crucial para establecer una conexión segura entre una red local y una red virtual de Azure. O sea, una VPN Gateway nos permite
la creación de conexiones de red privada que pueden ser usadas para conectar redes locales con redes virtuales en Azure de manera segura. Por ende, es un componente esencial para garantizar la comunicación segura entre distintas redes. Ahora, una red virtual, que es la opción D. Las máquinas virtuales en Azure deben estar primero alojadas dentro de una red virtual. Entonces, para permitir la comunicación con otras redes, incluida la red local, una red virtual es el bloque fundamental para cualquier arquitectura en Azure. Esto nos proporciona aislamiento y control sobre el entorno de red en el que queremos operar en Azure. Las otras opciones no son tan válidas. ¿Por qué? Por ejemplo, un balanceador de carga, que es la opción B. Un balanceador de carga, por ejemplo, que es la opción B, es útil para distribuir el tráfico entrante entre varias instancias para mejorar disponibilidad, pero no es necesario para una conectividad básica entre la red. El Gateway Application, que es la opción C. Este es un balanceador de carga de aplicaciones basado en capas que nos permite la gestión de tráfico en aplicación, pero de nuevo, no es esencial para la conectividad entre una red local y una red la subred. Esta es parte de la red virtual y se utiliza específicamente para alojar VPN Gateway, pero por sí sola no es suficiente para establecer la conexión VCA. Por ende, nuestras opciones más acertadas para esta pregunta son la A y la D, que es, bueno, con esto damos terminación a esta primera fase de este ciclo de videos donde estaremos revisando más preguntas sobre Azure. Vamos a estar publicando más videos y contenido acerca de la certificación AZ900, la fundamenta. Esperamos en el transcurso de estos días ir publicando más videos. Si ya lo logran ver después, ya van a estar totalmente enlistados. Los pueden entrar, los pueden ver en el canal. El enlace va a estar por aquí, por alguno de los dos lados. Así que buena suerte, disfruten y sigan aprendiendo, muchachos. Un abrazo.